desahogo de los distintos planteamientos, podremos saber si entonces esto que usted quiere acelerar, que es la revisión del procedimiento, tiene factibilidad jurídica o no. Y me quiero explicar. Mire, primer punto, ¿cómo se envía esta iniciativa para que sea dictaminada a esta comisión? Ya se ha comentado que hay una orden del día para la sesión ordinaria del martes 24 de noviembre, en el cual no aparece la iniciativa del senador Gil Suárez. No aparece enlistada. ¿Y por qué quiero utilizar los dichos del presidente Luis Sánchez Jiménez, quien estaba presidiendo la sesión, casi a punto de terminar la sesión? Porque ahí es donde aparece esta diferencia. No importa, al inicio. Bueno, no importa. Cuando el presidente en funciones es el senador Luis Sánchez. Informo a la asamblea, no trae hora, entonces, a la hora que haya sido. Lo voy a leer para que se esclarezca el punto. Informo a la asamblea que recibimos de esta mesa directiva una iniciativa suscrita por el senador Roberto Gil Suárez y después se envía el turno. Es decir, no estaba enlistada. No estaba enlistada. Digo, recibimos y posteriormente, y lo tiene que proceder según el artículo 75, no fue votada por el Pleno. Aquí hay que esclarecer estos hechos. Presidente de la Comisión de Comunicaciones, presidente de la mesa directiva. Permítame. Segundo, ese es cómo llega la iniciativa al Pleno y cómo se remite el turno. Segundo, el artículo 181 establece con toda claridad lo que ha venido argumentando el senador Zoé Robledo. El punto número 5. Cuando algún senador considera procedente la rectificación o ampliación de un turno, lo solicita por escrito a más tardar en la siguiente sesión, la mesa resuelve sobre la solicitud y se informa al Pleno. Pregunta, presidente de la mesa directiva, presidente del Senado de la República. Esto que mandata la ley, que por lo menos a mi entender sería informarle al senador Robledo si procede o no, no ha ocurrido. Usted me puede decir que le vale gorro que se le mande o no, pero lo que dice aquí la ley es que por lo menos, y insisto, tal vez hasta por decencia, el presidente de la mesa directiva, el presidente del Senado, no por querer acelerar su iniciativa, rodeada de sospechosismo, esta es una cosa que le estoy copiando de su declaración de ayer, por lo menos debería de tener, porque así lo esclarece la ley, que le hubiera contestado al senador Zoé Robledo. Y usted no tiene que discutir sobre eso, presidente. Si se le enviaron, si se le envían a RTC, usted no tiene por qué discutir sobre eso, lo entiendo. Pero aquí está el presidente. Y yo no sé, senador Zoé Robledo, si esa respuesta de parte de la mesa directiva está. Ahora, si estos temas no son suficientes para que se esclarezcan, bueno, pues entonces no entiendo su premura. Evidentemente por alusiones personales y dada la pregunta que hizo, el senador Roberto Gil tiene que hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Creo que es necesario resolver el trámite sobre los turnos. Fue por alusiones personales. Por alusiones personales tiene preferencia. Le está preguntando que por qué no le respondió al senador Zoé Robledo. Por alusiones personales. Por alusiones personales también me aludé. Gracias, presidente. Varias precisiones. Señor Ríos Peter, el turno... A ver, silencio allá atrás, por favor, ¿sí? Jóvenes. Están muy platicadores allá atrás. Adelante, senador. Varias precisiones al senador Ríos Peter. El turno a la iniciativa no fue al final de la sesión, fue directamente al inicio. 2. Se turnaron de manera directa dos iniciativas. La iniciativa del senador Casillas, del Grupo Parlamentario del PRI, con respecto al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos. No se presentó en el Pleno, se turnó directamente a comisión. Después se turnó la iniciativa que yo presenté y que está en el orden del día que estuvo a disposición de las y los senadores en los escaños.
como siempre sucede. Hay 3 versiones del orden del día: el de las 2 de la tarde del día anterior, el de las 9 de la noche del día anterior y el del inicio de la sesión, que está disponible en los escaños. Tan es así que el presidente en el guión dice: el orden del día está a disposición en los monitores de sus escaños, en el cual se informa de los asuntos previstos el día de hoy. En la versión de... En la versión de los monitores de los escaños, la versión 1AE-27, aparece la iniciativa en el número 16 de los turnos. Esa es la razón por la cual el presidente de la mesa no puso votación absolutamente nada. ¿Me permiten terminar? ¿Me permiten terminar, por favor? Ya más o menos le estamos dando cauce a la discusión. Me permiten, se ha aludido al presidente de la mesa, vengo a dar la explicación correspondiente. En el pleno, cuando el presidente indicó el turno, nadie lo objetó. La Comisión de Comunicaciones convocó a esta sesión a las 9 de la mañana del día de ayer. El oficio del senador Robledo se presentó a las 5 de la tarde y a la mesa directiva del Senado. Dice el artículo 181 del reglamento: cuando algún senador considera procedente la rectificación o ampliación de un turno, lo solicita por escrito a más tardar en la siguiente sesión. La mesa directiva resuelve sobre la solicitud y se informa al Pleno. ¿Cuándo sesiona la mesa directiva? Hoy por la mañana. Y esa es la razón por la cual no hemos estudiado la solicitud del senador Zoé Robledo y no nos hemos pronunciado, porque la presentó ayer a las 5 de la tarde y la mesa directiva se reúne hoy por la mañana. Cuando se turnó la iniciativa y cuando convocó la presidencia de la Comisión de Comunicaciones a esta sesión, todavía no había sido presentada la solicitud del senador Zoé Robledo y todavía no se había reunido la mesa directiva para analizar ese caso en concreto. No hay ninguna violación al procedimiento. La iniciativa se turnó de manera directa en el turno de iniciativas antes de iniciar el turno de iniciativas. Y déjenme nada más para poner un ejemplo. Por favor, nuevamente. A ver, hay mucho ruido en la sala, por favor, dejen terminar, senador. En el orden del día que se circuló en escaños, el primer punto era la iniciativa del senador Zamora. Pero en la sesión, la primera que se presentó fue la de la senadora Mariana Gómez del Campo. ¿Por qué? Porque los grupos parlamentarios deciden qué iniciativas se presentan en el Pleno y eso no es obstáculo para que cualquier senador decline a presentar su iniciativa y le pida al Pleno turnarla directamente a comisión. Eso es lo que hizo el senador Casillas en la sesión anterior y eso es lo que solicité yo. La sesión inició con el orden del día señalado en la versión 27, en cuyo punto 16 está la iniciativa suscrita por mi persona. Es absolutamente falso. Alteración de documentos, alteración de procedimientos. No hay en los procedimientos de la mesa directiva o del Pleno ningún trámite que un senador deba agotar para presentar sus iniciativas. Es facultad exclusiva de los senadores. Donde si hay un procedimiento es para presentarlos en el Pleno. Yo no la presenté en el Pleno. Solicité por tiempo su turno directo a comisión. Y señor Zoé Robledo, usted presentó su solicitud de rectificación de turno varias horas después de que esta comisión ya hubiera citado. En consecuencia, no hay manera de que esta comisión se haga cargo de una solicitud que no se le ha notificado. La mesa directiva debe reunirse en este momento para analizar este caso y otros. Por eso, es que el turno fue incorrecto. La comisión no tiene por qué saber de este trámite. Mire, sí, y le voy a decir un elemento adicional. Ahorita vamos a hacer una propuesta. Voy a decirle un elemento adicional en honor a la verdad. Yo le quiero preguntar a los integrantes de la mesa directiva del grupo parlamentario del PRD si en el orden del día de la mesa directiva de la sesión del día de hoy no viene la solicitud del senador Zoé Robledo. ¿No viene? ¿No viene? Viene en el punto en el orden del día. En el orden del día de la mesa directiva viene en el orden del día de la mesa directiva viene el asunto planteado por el senador Zoé Robledo. Aquí se ha hablado de la dignidad del Senado. Y la dignidad entre compañeros no es falsear la verdad. Está absolutamente justificado. Ya se lo aclaré. Se lo he aclarado 4 veces. Y concluyo. Si la mesa directiva pudiera, en virtud de sus tiempos,
poderse reunir para revisar este asunto, tendríamos una respuesta. Pero se está discutiendo en la Comisión de Comunicaciones lo que no es facultad de la Comisión de Comunicaciones. Los señores senadores, integrantes de la mesa directiva, saben que este asunto se va a tocar hoy en la mesa directiva. Presidente, por alusiones le pido... Ya vimos que sí entendió el planteamiento. Está muy claro. Por eso pedíamos la prórroga para no incluir en el orden del día este punto. ¿Me van a dejar hablar, por favor? ¿Me dejan hablar? Miren, lo que voy a proponer... primero. No, ¿El orden del día o asaltamos la palabra, presidente? no, presidente, a ver, no me extrañaría, pero déjeme hacer una propuesta. Espérense. Déjeme hacer una propuesta. Vamos, ¿qué les parece que hagamos un receso para que se reúna la mesa directiva, para que analicen la solicitud del senador Suárez? Pero antes de eso... Y ya. Oiga, presidente... Sí les voy a decir una cosa. Esta comisión va a sesionar hoy conforme al orden del día que fue aprobado, y ustedes pueden, no es prórroga, es un receso para que pueda la mesa directiva analizar. Presidente, pero ante los dichos del presidente del Senado, me veo obligado a preguntarle algo. A ver, presidente. Bueno, pero a ver, En este Senado de la República... A ver. Es que en ya este se lo Senado... preguntas en corto. Esta comisión, No, ¿cómo que en corto? Esta comisión va a hacer un receso. Aceptar la palabra. Presidente, solo lo solicito respetuosamente por alusiones que hizo el senador Me Gil estoy Suárez. planteando un receso sobre. No. Bueno, entonces, Antes del receso. A ver, el asunto es este. La mesa directiva, Bueno. a ver, la mesa directiva tiene la obligación de revisar los turnos. La mesa directiva tiene la facultad de saber a qué comisiones turna. Afortunadamente aquí está el presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El turno fue incorrecto. Vamos a partir en este Senado a sospechar de los turnos de la mesa directiva. ¿Por qué no se turnó una reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión a la Comisión de Radio y Televisión del Senado? Eso fue lo incorrecto. No me puede decir, presidente, que porque no se lo pedí. Usted tiene la facultad de turnárselas, dice así, el presidente, atendiendo la competencia de las comisiones. ¿En qué momento creyó usted que no era competencia de la Comisión de Televisión? Presidente, esa y que instruya cuáles de ellas debe enviarse. Y la rectificación está en tiempo. Lo que pasa es que lo que se acaba de sentar es un precedente terrible. Que se diga que los turnos van a ser a partir de petición de turno. ¿Qué es lo que queríamos? Soy Robledo. ¿Qué la chingada, man? Soy Robledo. ¿Cómo que Robledo? Precisamente lo que estoy planteando es para darle cauce a lo que estás diciendo. Por favor. Entonces, vamos a un receso. En lo que Presidente. Pero bueno, ¿sabe cuándo se le va a dar? Cuando reanudemos la sesión. No, vamos al receso y se acabó. No, a ver, es muy sencillo. Senador Lozano, yo le estoy pidiendo la palabra desde Estoy hace declarando un receso mucho para que tiempo. vayan a atender. No lo hagan, yo lo siento. No tiene capacidad. No lo hagan así. Senador Encinas. Senador Encinas. A ver, senador Encinas y senador Corral. No lo hagas así. Senador Encinas. Miren, senador Encinas. de parlamentario. Mira nada más. Nivel de parlamentario, Pozos, por favor. A ver, senador Encinas. Y luego Tenga nivel, respeto por sus compañeros. Gracias. Presidente, yo he pedido de forma ordenada la palabra en varias ocasiones. Muchos como usted. Y he solicitado que se desahogue el orden conforme se inscribió. Ahora quieren enviar a un receso antes de nuestras participaciones. Si ya decidieron el receso, desahoguen primero nuestras participaciones. Merecemos respeto quienes tenemos el derecho a voz en el Senado de la República. Está bien, senador Corral, está muy bien. Senador Encinas, por favor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Lozano. Bueno, yo creo que lo que estamos discutiendo no es un asunto menor, ni es un asunto de forma, ni es un asunto solo de procedimiento. Esto es de fondo. Porque si nosotros no respetamos las reglas que nos dimos para desarrollar nuestro trabajo legislativo, pues esto va a ser no solamente una anarquía, sino va a ser profundamente violatorio de la ley. Y aquí el procedimiento no solamente no ha sido ordinario, sino es de un desaseo extraordinario. Y en términos estrictos, esta iniciativa no se ha ingresado formalmente. Nos han señalado aquí, y eso es muy delicado,
que en una tercera versión del orden del día se incorporó la iniciativa del senador Gil. Yo he de decirles que estuve toda la sesión presente y en ningún momento recibí en mi escaño ninguna orden del día adicional a las que se presentaron. ¿Va a ser muy difícil comprobarlo? Efectivamente va a ser muy difícil, pero sí hay un documento oficial que esclarece esta situación. En primer lugar, ¿la mesa directiva tiene la facultad de proponer el orden del día? Sí, y solo el Pleno tiene la facultad de modificarla. Cuando hay una modificación porque se ingresa una iniciativa que no estaba agendada, se solicita su autorización al Pleno. Y tan no estaba, sí, es el artículo 73. En el 73 dice con toda claridad que todas las iniciativas tienen que presentarse a más tardar a las 20 horas del día anterior a la sesión. Pero pueden presentarse en función del artículo 75 durante la sesión y la mesa directiva solicita al Pleno la modificación del orden del día. Tan no estaba en el orden del día, aquí está la versión estenográfica de esa sesión, cuando la presidencia estaba en manos del senador Luis Sánchez Jiménez, y dice textualmente: informo a la Asamblea que recibimos en esta mesa directiva una iniciativa suscrita por el senador Roberto Gil Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 transitorio del decreto, por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, y se reforman adiciones de otras disposiciones. Si hubiera estado inscrita en el orden del día, hubiera bastado el término de la sesión, como se hace regularmente, para que, donde se dice todos los puntos de acuerdo, iniciativas que están enlistadas y que por segunda ocasión o que su promovente lo ha solicitado, se turna directamente a la comisión. Tan no estaba en el orden del día que tuvo que darle el presidente en turno este tratamiento, porque no estaba en el orden del día, y en tanto no lo autoriza el Pleno, esta iniciativa no puede dictaminarse. Y no es un asunto de que simplemente votamos y ya, o que no es competencia de la comisión tiene también sus responsabilidades. Usted citó desde el día de antier, por ejemplo, al senador Rabinadad Salazar lo citó usted antier, el mismo día donde hicieron este procedimiento indebido, a las 6:30 de la tarde. Pero la iniciativa se publicó en la Gaceta Parlamentaria ayer a las 12 del día. Es así de sencillo. Y por lo menos debe estar publicada no solamente 24 horas antes de la sesión, debe convocarse 24 horas antes de la sesión a los integrantes de la comisión. Pero apenas ayer, a las 12 horas, se publicó la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria. No han transcurrido ni siquiera 24 horas de su publicación y ya se quiere dictaminar. Yo por eso digo, ya hay muchas más, Aquí hay una situación, independientemente de los turnos de que se ha solicitado, aquí, en términos estrictos, esta iniciativa no ha iniciado su proceso formal, toda vez de que indebidamente, desde su ingreso hasta su publicación, no ha cumplido con las disposiciones reglamentarias que nos hemos dado en el Senado de la República. Es absolutamente ilegal pretender dictaminarla donde ni proyecto de dictamen hay. Le voy a dar la palabra al senador Corral, pero antes a la senadora Padierna y después al senador Corral. Y de veras, permítanos continuar con el trámite de la sesión. Adelante. Podemos comprobar. Adelante, senadora Yo Padierna. quisiera agregar a lo dicho por el senador Encinas, porque fue expuesto aquí por el presidente del Senado, Gil Suárez, que esta iniciativa que él presentó y que se pretende dictaminar así a bote pronto, él argumenta la urgencia de la misma. Aquí la pregunta es, ¿quién determina la urgencia? Porque hemos presentado otras iniciativas que nos parecen muy urgentes, como el aumento al salario mínimo, como la ley de desaparición forzada, como la ley de tortura,
como la ley de propaganda gubernamental. Presidente, ¿por qué no turnaron estas iniciativas que tienen esperando un buen rato, que están en la agenda nacional de los medios de comunicación todos los días, que hay una presión enorme hacia el Congreso para que se dictaminen y no se turnan? Ahora, estamos en una comisión de, ¿cómo se llama la comisión? Esta Comisión de Comunicaciones y Transportes. Tiene 32 iniciativas antes que esta y no ha dictaminado esas iniciativas. Bueno, ¿en qué? Entonces solamente es cuando ustedes tienen intereses, cuando hay dinero de por medio, porque aquí están de por medio el duopolio televisivo, el que da las instrucciones. Ahí sí, para que vea, ahí muere. Ya. No, bueno, ahí espérame, mire, no he terminado, no he terminado y no me interrumpa, no me interrumpa. Entonces, solo cuando hay intereses de por medio, es que esa es la urgencia. Pero no, yo es que no voy a admitir yo diría, ese tipo de juicios. Bueno, yo diría que estamos hablando sobre el tema de procedimientos. Tráigase a esta orden, ¿sí? Bueno. A esta orden del día que estamos discutiendo, las iniciativas presentadas a esta comisión que no han sido dictaminadas. Okay. Y conforme el turno que llegaron, dictamínense. Esta llegó al final. Okay. Entonces, primero hay 32 antes que esta. Segundo, ya se ha comentado aquí, yo no me moví de mi lugar más que por minutos en la sesión del martes. Y no estaba en el orden del día. Lo discutimos en la previa, no estaba en el orden del día. Cuando escuchamos al presidente en turno, Luis Sánchez, turnarla, se levantó el senador Zoé y pidió mandarla a su comisión. También cuando se estaba... Ahora, si sí estaba enlistada, que esto es muy grave, porque dicen sí estaba enlistada. Entonces, si sí estaba enlistada, ¿para qué el presidente en turno tiene necesidad de informar que se va agregando en ese momento y que se va a turnar a esta comisión? Es evidente, entonces, porque aquí tenemos un documento donde ya aparece que sí estaba en el orden del día. Entonces, evidentemente que fue alterado un documento oficial del Senado. Y eso es imperdonable, y demás. Pero también, si alguna iniciativa no está enlistada, primero se tiene que aprobar en el Pleno el orden del día, de acuerdo al numeral 2 del artículo 75 de nuestro reglamento. Por lo tanto, esta iniciativa no existe hasta en tanto no recorra el procedimiento parlamentario que ordena nuestro reglamento. Es cuanto, muchas gracias. De nada, senadora. Dos cosas. Primero, la urgencia la marca el propio plazo perentorio que trae la Constitución y la ley, que es diciembre del 2015. Segundo, esta comisión no puede prejuzgar sobre trámites que francamente no son competencia de la misma. A nosotros nos llegó un turno, nosotros convocamos en tiempo y forma, estamos listos aquí con quórum para discutir un orden del día. Entonces, insisto, aún suponiendo sin considerar que fueran válidos los argumentos, esta comisión, y también voy a pedir respeto por lo que hace el trabajo de esta comisión. Entonces, eso es lo único que estoy pidiendo. Senador Corral, tiene usted finalmente el uso de la palabra. Muchas gracias. Más allá del sigilo o el cuidado subrepticio con el que esta iniciativa se presentó, sin siquiera presentarla en la tribuna, como la legítima prerrogativa que tiene todo legislador de hacerlo o no hacerlo, más allá de la manera en que se introduce, es evidente que la iniciativa tiene un cuestionamiento en torno de su existencia formal como tal para efectos de dictamen. Va a ser una tarea de la mesa directiva del Senado y de los grupos parlamentarios resolver y verificar si todo lo que aquí se ha dicho es o no cierto. Porque en efecto, un primer envío por correo electrónico del orden del día de la sesión del martes nos anuncia en el numeral 15 la última iniciativa, pero una versión de nueva cuenta de carácter impreso habla de un número 16 en donde ya se contiene la iniciativa de Gil.
Yo no voy a abordar ahora el fondo de la cuestión todavía, porque se abrió esta discusión para el solo efecto del proceso y del trámite que se está siguiendo. Pero advierto desde ahora y adelanto a todos los que están aquí que es mucho más grave el fondo en el contenido de la iniciativa que el procedimiento que se pretende burlar. Si no supiera que en el fondo de esta iniciativa están los intereses de Televisa, me asombraría la rapidez con que se procesa este asunto. Pero así son las cosas cuando las televisoras o de las televisoras se trata. Porque en realidad la iniciativa lo que busca es condonar una multimillonaria multa al duopolio de la televisión. Ya hablaremos de ese fondo, que constituye la segunda parte de la iniciativa presentada por el senador Roberto Gil, presidente del Senado de la República. Hablaré del cambio que se pretende hacer de una sola palabra: operadores por permisionarios, para librar al duopolio de la televisión de pagar una multa multimillonaria que puede ir de 300 a 400 millones de pesos. Diré ahora cuál es mi principal objeción con relación al procedimiento. No solo está apresurado, el procedimiento se aparta del espíritu